Soy Rogelio Campo, profesor titular de la Universidad de Caldas. En este video les voy a hablar de formas moleculares y nos basaremos en la analogía con racimos de globos para entender las formas moleculares. Nos basaremos en los conceptos del número de coordinación, formas moleculares y cargas formales. En contraste con la molécula de dihidroberilio o hidruro de berilio, que es lineal, ángulo de 180 grados, si nosotros construimos el modelo de la molécula de agua, que tiene también dos hidrógenos enlazados a un elemento central, en este caso el oxígeno, miren ustedes que se trata entonces de una molécula ya no lineal, sino una molécula claramente angular. Es importante que analicemos qué efecto puede ser el causante de que ya los hidrógenos no permanezcan en un ángulo de 180 grados el uno con respecto al otro. En este estudio con modelos, ahora vamos a analizar el caso de la molécula de borano. Vamos a construir la molécula de borano, BH3, en la que ahora tenemos tres hidrógenos alrededor de un elemento central como es el boro. Por el momento vamos a hacer la optimización molecular de la forma molecular y ahora nos damos cuenta que se trata claramente de una molécula completamente plana, triangular, llamada también trigonal plana. Esta es una forma trigonal plana o triangular plana. El efecto está claramente establecido e ilustrado en pantalla. Ahora vamos a reemplazar ese átomo de boro por un átomo de nitrógeno. El átomo de nitrógeno entonces ahora lo vamos a representar con color azul oscuro. Yo creería inicialmente que la molécula es plana también, realmente no lo es. En este ejercicio de optimización del modelo molecular nos damos cuenta claramente que ahora, cuando el átomo central no es boro sino nitrógeno, la molécula adopta una forma piramidal, algo así como un trípode. Una molécula piramidal de base triangular. De nuevo la pregunta es, ¿qué hace que en el nitrógeno los tres hidrógenos escapen de la forma plana y más bien prefieran estar en forma piramidal? En un ejercicio parecido, vamos entonces a reemplazar el átomo de nitrógeno por un átomo de oxígeno. Lo vamos a representar con color rojo. Vamos a hacer optimización de geometría molecular del modelo y nos damos cuenta que la geometría en esencia permaneció la misma que cuando el átomo central era el nitrógeno. En este caso estamos hablando de la molécula de H3O positiva, muy conocida en el mundo de los ácidos. Para que mantengamos esa misma notación, entonces ahora este mismo ejercicio vamos a reemplazar de nuevo el rojo por boro. Bueno, de nuevo volvimos a forma plana. Definitivamente, cuando los tres hidrógenos están alrededor del boro, la molécula prefiere forma plana. No así cuando está alrededor del nitrógeno o del oxígeno. Sigamos en el ejercicio y ahora vamos a número de coordinación 4, en el que el boro está enlazado a 4 átomos de hidrógeno. De nuevo hagamos optimización molecular. Miremos cómo queda. Y claramente es una forma tetraédrica. Este es un tetraedro regular que todos conocemos a través de nuestra geometría elemental. Entonces noten ustedes que átomo central boro enlazado a 4 hidrógenos, ahora la molécula adopta forma tetraédrica. Bien.
Y para que hagamos comparativamente el ejercicio, ahora vamos a reemplazar el átomo de boro central, lo vamos a reemplazar por carbono. De nuevo hacemos optimización geométrica y en esencia tiene la misma forma, un tetraedro regular. Entonces, en este caso, la molécula de CH4, el metano, tiene geometría tetraédrica. Y vamos ahora a reemplazar el átomo central. Ya en lugar de carbono vamos a colocar un átomo de nitrógeno. Ahora ya vamos a hablar del ion amonio. Y vamos a hacer el mismo ejercicio de optimización geométrica. Y vemos que en esencia también se trata de un tetraedro regular. Eso nos muestra con absoluta claridad que cuando tenemos 4 átomos o 4 grupos o 4 ligandos enlazados a un átomo central, la forma natural de este tipo de modelos es forma tetraédrica. Eso es claro de comprender, donde está un poco la discusión por hacer, es el por qué el boro, cuando tiene 3 hidrógenos es plana, pero si es nitrógeno u oxígeno, adopta forma piramidal. Es el resultado de la optimización natural para alcanzar el equilibrio entre las atracciones y las repulsiones. De manera similar, este modelito nos puede representar, nos puede dar idea del por qué la molécula de borano BH3 es triangular plana. Una vez más, este es el resultado de la optimización geométrica para optimizar la atracción y la repulsión de en este caso, los globos que están representando el modelo. Sin embargo, cuando el átomo central no es boro, sino nitrógeno, en las modelaciones que hicimos hace unos minutos, nos dimos cuenta que ya los hidrógenos, los ligandos, escapan de la forma triangular plana y adoptan forma piramidal. Algo está provocando que esos hidrógenos, en el caso del amoníaco, escapen de la forma plana y vayan hacia la base de una pirámide. Si miramos el modelo en la que tenemos un globo de un color diferente, esto nos puede representar el par electrónico de no enlace sobre el átomo de nitrógeno. Tenemos claro que los enlaces nitrógeno-hidrógeno y cualquier enlace covalente son pares electrónicos. En consecuencia, los pares de no enlace entran en repulsión mutua con los enlaces. Esto es lo que se llama la teoría de la repulsión de pares electrónicos, de tal manera que el par de no enlace obliga a que los átomos de hidrógeno o los grupos que hay alrededor del átomo central escapen de la forma plana. Si miramos la imagen completa, realmente se trata de un tetraedro regular. Pero si prescindimos del globo verde, realmente lo que quedan son 3 globos azules formando una pirámide. Entonces, la forma piramidal de base triangular en las moléculas realmente es una forma tetraédrica en la que uno de los vértices del tetraedro es el par electrónico de no enlace. De manera similar, moléculas que tengan el mismo número de electrones, o sea, moléculas isoelectrónicas, con el amoníaco van a adoptar una geometría muy similar. Los 2 ejemplos que tengo para reportarles en este momento son el ion H3 o más, que es muy familiar para nosotros en el mundo de los ácidos, y la molécula de CH3 negativa, el carbanión metilo. Una vez más, en el caso del H3 o más, el átomo central es oxígeno enlazado a 3 hidrógenos con un par electrónico de no enlace. Adopta forma piramidal. Y en el caso del CH3 negativo, carbanión metilo, sucede lo mismo, 3 átomos de hidrógeno enlazados a carbono central y un par electrónico de no enlace que por repulsión mutua con los enlaces obliga a que
esos tres átomos de hidrógeno vayan o escapen de la forma trigonal plana y terminen formando una pirámide de base triangular. La imagen que tenemos ahora en pantalla nos representa entonces el caso de un átomo central con 4 ligandos dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. Los ejemplos típicos de moléculas isoelectrónicas entre sí que adopten esta forma serían el metano, carbono central con 4 hidrógenos, CH4, el catión amonio, nitrógeno central con 4 hidrógenos enlazados a él, y el anión BH4, el anión tetrahidroborato, o anión borhidruro, en el que el boro como átomo central está enlazado a 4 hidrógenos que se dirigen en la geometría de la molécula a los vértices de un tetraedro. Mientras en el hidruro de berilio no hay pares de electrones de no enlace y en consecuencia no hay repulsión de pares electrónicos de no enlace, la molécula adopta forma lineal, como ya lo hemos explicitado en repetidas ocasiones. En contraste, la molécula de agua, el oxígeno está enlazado a 2 hidrógenos, pero tiene 2 pares electrónicos que hacen repulsión con los enlaces. Y eso hace entonces que la forma de la molécula sea angular. Los 2 hidrógenos y el oxígeno adoptan forma de un ángulo y los pares electrónicos de no enlace estarían dirigidos hacia los otros 2 vértices del tetraedro, de tal manera que una geometría angular en el mundo molecular es en esencia una geometría tetraédrica, pero en la cual los 2 pares de no enlace están en los vértices en 2 de los vértices del tetraedro. Moléculas isoelectrónicas que guarden correlación con el agua, pues tendríamos perfectamente la molécula de NH2 negativa, el anión amida, en el que una vez más el nitrógeno estaría enlazado a 2 hidrógenos y tendría 2 pares de no enlace. En consecuencia, la molécula de NH2 negativa, el anión NH2, y la molécula de agua son isoelectrónicas y adoptan en esencia la misma forma geométrica. Como ya lo sabemos, el agua forma geometría angular porque el volumen que ocupa en el espacio los pares electrónicos de no enlace es comparable al volumen de los pares electrónicos de enlace oxígeno-hidrógeno. Sin embargo, cuando los ligandos son demasiado voluminosos, por ejemplo en el caso de los éteres, en los que el oxígeno está enlazado a 2 cadenas carbonadas, en la medida que esas cadenas carbonadas sean muy voluminosas por la presencia de elevado número de carbonos e hidrógenos, ahora la repulsión mutua entre los ligandos se hace muy superior a la repulsión de los pares electrónicos de no enlace. En consecuencia, la geometría de los éteres dista mucho de ser angular, como en el caso del agua, y antes, por el contrario, es una geometría que se parece bastante a geometría lineal. El ángulo de enlace carbono-oxígeno-carbono en los éteres es un ángulo que puede inclusive ser superior a los 150 grados, o inclusive si las dos cadenas carbonadas enlazadas al oxígeno son en extremo voluminosas, como en el caso de grupos terbutilo, la geometría termina siendo geometría lineal perfecta. Como ejemplos representativos para entender formas moleculares, en este video he escogido esta muestra de moléculas que nos servirán para entender un poquitico las formas que adoptan las moléculas. El hidruro de berilio, el agua, borano, amoníaco, el ion H3 o más, la molécula ácida por excelencia, el carbanión metilo, el anión tetrahidroborato o borhidruro, anión borhidruro, y el catión amonio, y obviamente una molécula carbonada, el metano. Para esta discusión
nos va a servir fundamentalmente hablar del número de coordinación y hablar de los pares electrónicos de no enlace. El número de coordinación está definido como el número de ligandos que hay enlazados alrededor de un átomo central. Claramente en el hidruro de berilio, el berilio es átomo central y está enlazado a dos átomos de hidrógeno. Número de coordinación 2. En el agua también el oxígeno está enlazado a dos hidrógenos. Número de coordinación 2. En el éter terc-butílico, démosle el nombre éter terc-butílico. En el éter terc-butílico el oxígeno tiene número de coordinación 2. Tiene dos grupos carbonados enlazados a él. En el borano el boro tiene número de coordinación 3, tiene 3 hidrógenos enlazados a él. En el amoníaco el nitrógeno tiene número de coordinación 3, tiene 3 hidrógenos enlazados a él. En el ion H3 o más, el oxígeno tiene 3 hidrógenos enlazados a él, número de coordinación 3. Número de coordinación 3 en el carbanión metilo, número de coordinación 4 en el anión borhidruro, número de coordinación 4 en el catión amonio, número de coordinación 4 en el metano. Pero es importante notar, por ejemplo, en el caso del hidruro de berilio, que tiene número de coordinación 2, pero sin electrones de no enlace. Distinto al agua, que tiene número de coordinación 2, pero con electrones de no enlace. En el borano tenemos número de coordinación 3, pero sin electrones de no enlace. En el amoníaco tenemos, a diferencia del borano, tenemos número de coordinación 3, pero pares de no enlace. Y de manera similar a como ocurre en el amoníaco, en el ion H3 o más, o ion hidronio, tenemos también número de coordinación 3 y par electrónico de no enlace. De manera similar, en el carbanión metilo tenemos número de coordinación 3 y par electrónico de no enlace. Y en los tres ejemplos, en las tres fórmulas de la parte de abajo del tablero, tenemos 3 ejemplos de moléculas con número, donde el átomo central tiene número de coordinación 4 y sin pares electrónicos de no enlace. Para entender esto es muy importante que sepamos de dónde salen esos pares electrónicos de no enlace antes de entrar en la discusión de las formas moleculares. Vamos a empezar una por una la discusión al respecto. Empecemos con la molécula más sencilla de esta selección de ejemplos, la molécula de BeH2. Nos vamos a basar en el video sobre configuraciones electrónicas para que lo entendamos mejor. Sabemos que el berilio en la tabla periódica está en el grupo 2 y tiene número atómico 4. ¿Qué quiere decir número atómico 4? Lo hemos tenido ya supremamente claro, 4 protones en el núcleo y de manera indirecta el número atómico me lleva a el número de electrones. Soy enfático, número atómico no significa número de electrones, número atómico significa número de protones en el núcleo, pero tratándose de un elemento eléctricamente neutro, el número de protones en el núcleo debe ser igual al número de electrones en la nube. Vamos a hacerle la configuración electrónica al berilio, 1s2, 2s2, como ya lo hemos aprendido previamente, o sea que estos dos electrones son los dos electrones del core, muy cercanos al núcleo, de tal manera que son los electrones de nivel externo los que definen la química de este tipo de elementos. Claramente se ve entonces que el berilio dispone de 2 electrones para formar enlace covalente. Y en consecuencia, el berilio con uno de sus electrones hace enlace con el hidrógeno y con el otro de esos 2 electrones hace enlace con el hidrógeno. Y esto nos da entonces fórmula BeH2, de tal manera entonces que los pares electrónicos
enlazantes, estos son pares enlazantes, pares de enlace, los simbolizamos por rayitas. Notemos entonces que no quedan electrones de no enlace. Como mostrábamos en el ejemplo de en la analogía de las bombitas, entonces representábamos cada globito como si fuera un enlace berilio-hidrógeno. De tal manera entonces que la forma de la molécula es lineal. Vamos para el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo vimos el borano, molécula de BH3. Entonces vamos a hacer el mismo tratamiento. Vamos a la tabla periódica, miramos cuál es el número atómico del boro, nos damos cuenta en la tabla periódica que el boro tiene el número atómico 5 y en consecuencia la distribución electrónica, la configuración electrónica la representamos 1s2, 2s2, 2px1. De nuevo los dos electrones 1s son electrones del core y lo que define la química de este elemento son 3 electrones de valencia. Entonces, con uno de esos 3 electrones se forma enlace con el hidrógeno, con el otro de los 3 electrones se forma enlace con el hidrógeno y con el otro de los 3 electrones se forma enlace con el hidrógeno. Esto es lo que se llaman notaciones de Lewis o estructuras de Lewis. Y lo simbolizamos entonces con 3 rayitas. En este caso nos queda completamente claro que hay solamente 3 pares enlazantes y no quedan pares de no enlace sobre el boro. En consecuencia, la forma de la molécula es triangular plana, como lo demostramos en el modelito de las 3 bombas. En el caso del amoníaco NH3 hacemos el mismo tratamiento. Miramos en la tabla periódica y nos damos cuenta que el nitrógeno tiene el número atómico 7, lo cual significa entonces que tiene 7 protones en el núcleo y que tiene 7 electrones en la nube. Tenemos claro que la configuración electrónica para el nitrógeno es 1s2, que son 2 electrones del core, y los electrones de capa externa, del nivel más externo 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, de tal manera que son estos 5 electrones de capa valencia los que definen la química del elemento. Notemos que hay 3 electrones desapareados según nos lo muestra la configuración electrónica y un par apareado. Por consiguiente, con cada uno de los electrones desapareados se forman enlace con el hidrógeno. Y tal como lo demostrábamos en las analogías con los globos de colores, la nube electrónica del par de no enlace se repele mutuamente con la nube electrónica de los pares enlazantes. Notemos que hay 3 electrones desapareados según nos lo muestra la configuración electrónica y un par apareado. Con los electrones desapareados del nitrógeno se forman enlaces con cada uno de los átomos de hidrógeno y queda un par de no enlace, que es el par del subnivel 2s2. La repulsión mutua de electrones de no enlace con los 3 electrones, con los 3 pares de electrones de enlace, hacen que la molécula adopte forma de pirámide, como lo demostramos con la analogía con los globos.
Miramos en la tabla periódica el átomo de oxígeno y obtenemos la información de que el oxígeno tiene número atómico 8, lo cual significa 8 protones en el núcleo, y si estamos hablando de un átomo eléctricamente neutro, tendría también 8 electrones en la nube. Esos 8 electrones, entonces en la configuración electrónica lo haríamos 1s2, que son los electrones del core, 2s2, 2p4. O sea que el oxígeno define su química por estos 6 electrones de valencia. Muy bien, ahora vamos a contar cuántos electrones hay en la molécula de H3O. La molécula de H3O entonces se forma por combinación de los electrones de valencia del oxígeno y de los hidrógenos, como igual lo hemos visto con el nitrógeno formando el amoníaco y con el berilio formando hidruro de berilio. Entonces son 6 electrones del oxígeno de valencia, son 3 electrones de los átomos de hidrógeno, ahí da 9 electrones, pero como tenemos una carga positiva en la molécula, ello significa que esta molécula tiene una cantidad total de electrones inferior a lo que yo esperaría que tuviera en total. Entonces la carga positiva significa que hay un electrón menos de la cuenta. En otras palabras, por el efecto de esta carga positiva, ya no son 9 electrones, sino 8 electrones. Vamos a contar entonces, vamos a mirar cómo se reparten esos electrones en la molécula. Entonces, tenemos el oxígeno como átomo central, número de coordinación 3, 2, 4, 6 electrones, y para completar el octeto, 8 electrones. Y noten ustedes el inmenso parecido de la molécula de amoníaco con la molécula de H3O. Parecido desde el punto de vista topológico, parecido desde el punto de vista de la forma. Entonces miren que para el oxígeno y para el H3O o más y para el NH3, la representación de la pirámide que representamos con los globos es la forma adecuada de entender esa forma molecular. Sin embargo, hay que tener presente que hay una carga positiva, y sobre eso quiero adelantar un poco el concepto. Vamos a mirar por formalismo dónde está la carga. ¿Por qué digo por formalismo? Las cargas en las moléculas están repartidas entre todos los átomos. No todos los átomos son portadores de iguales cantidades de carga. Unos tienen un poco más carga que otros, pero la carga está repartida entre todos los átomos. Por lo tanto, la sumatoria de esas fracciones de carga en cada uno de los átomos me debe dar, en el caso de la molécula de H3O, me debe dar carga positiva neta. Pero por formalismo vamos a representarle esa carga a alguno de los átomos. ¿Cómo puede uno llegar a representar la carga formal? Sencillamente lo que hacemos es promediar los electrones entre los átomos participantes. El par oxígeno-hidrógeno entonces lo vamos a promediar de tal manera que le contamos, es simplemente una contabilidad. Le contamos un electrón al hidrógeno, un electrón al oxígeno, y lo mismo hacemos con los otros dos pares. Le contamos un electrón al oxígeno, un electrón al hidrógeno, un electrón al oxígeno, un electrón al hidrógeno. De esa manera estamos contando 3 electrones participando de enlace por la covalencia 3. Entonces el conteo final de electrones del oxígeno sería 1, 2, 3 electrones que participa de los enlaces y el par de no enlace. En total, el oxígeno aquí luce o aparenta tener 5 electrones, cuando realmente el oxígeno debió haber aportado 6 electrones. Significaría entonces que en apariencia el oxígeno aquí tiene tan solo 5 electrones. Entonces lo que hacemos es atribuirle, pero simplemente por artificio, atribuirle esa carga positiva al oxígeno. Entonces decimos que la carga formal
del oxígeno es más 1. Y sumatoria de cargas formales me debe dar, en el caso del ion, me debe dar más 1. Entonces les decía que, aunque esta molécula iónica en su forma tiene un inmenso parecido, de hecho son moléculas isoelectrónicas, lo cual significa que tienen el mismo número de electrones. 2, 4, 6, 8 electrones, 2, 4, 6, 8 electrones. Con la misma forma, con la misma topología, obviamente físicamente estamos hablando de sustancias totalmente diferentes. Diferente del amoníaco es un gas, mientras el H3 o más es una molécula iónica que tiene sentido siempre y cuando se encuentre disuelta en algún solvente de alta polaridad como el agua. Hablemos entonces del agua, más sencillo todavía. Entonces de nuevo quedamos en que el oxígeno define su covalencia, sus propiedades químicas por los 6 electrones de valencia. Ahora entonces se trata de que el oxígeno le queda 2 electrones desapareados y 2 pares apareados, que serían los del 2s y el par 2p. Entonces este par, cualquiera de los dos pares sería el uno, cualquiera de los dos pares sería el otro, y entonces estos 2 electrones desapareados serían los que formarían los enlaces con el hidrógeno del agua, con el hidrógeno para formar el agua, y en consecuencia en notaciones de Lewis lo que hacemos es escribir los pares de enlace representados por rayas, y nos quedarían entonces 2 pares de no enlace para el átomo de oxígeno, que como lo demostramos en la analogía con los globos, esos 2 pares de no enlace se están repeliendo mutuamente con los pares de enlace, y eso obliga a que la molécula adopte forma angular. En el caso del ion amonio, de nuevo apelamos al ejercicio que hicimos con el H3 o más. Entonces de nuevo 1s2, 2s2, 2p3, 5 electrones de valencia definiendo la química del elemento. Ahora vamos a contar cuántos electrones forman esta molécula. La molécula de amonio entonces está constituida por los 5 electrones de valencia del nitrógeno, estamos hablando de estos, y los 4 electrones del hidrógeno, para un total esperado de 9 electrones. Pero una vez más, como estamos hablando de una molécula catiónica, ello significa que la molécula en todo su conjunto debe tener un electrón menos que la cuenta que estábamos esperando. Entonces, si la suma de electrones de nitrógeno e hidrógeno da 9, en este caso la carga positiva significa que no hay 9 electrones, sino 8 electrones. Y una vez vamos a repartir esos 8 electrones, entonces par nitrógeno-hidrógeno, par nitrógeno-hidrógeno, par nitrógeno-hidrógeno, par nitrógeno-hidrógeno, y ahí está el octeto. Ahí están los 8 electrones del octeto. Recuerden que los elementos pequeños de la tabla periódica por ningún motivo pueden pasarse de 8 electrones. El nitrógeno ya tiene completo el octeto, por lo tanto es imposible que el nitrógeno tenga pares electrónicos de no enlace. Noten ustedes que en el amoníaco sí lo tenía. Noten que en el amoníaco tenía 3 enlaces nitrógeno-hidrógeno y le quedaba un par de no enlace. Ahora ya que está formando enlace con 4 hidrógenos, ya no le queda par de no enlace. De hecho, aquí quedan completamente justificados los 8 electrones. Y otra vez, para que hablemos de carga formal, entonces vuelvo a hacer énfasis.
la carga positiva de esta molécula es el resultado de que cada uno de los átomos de hidrógeno y nitrógeno sean portadores de una fracción de carga. De tal manera que la suma de fracciones me debe dar la carga de más 1. Entonces cada átomo de hidrógeno será portador de cercano a entre el 10 y el 15% de carga, cada uno de los átomos de hidrógeno, y el nitrógeno sería portador de alrededor de un 40% de la carga. Esa suma de esos pedacitos de carga, esas fracciones de carga, me da la carga neta más 1 del catión amonio. Pero por formalismo, esa carga se la representamos al átomo de nitrógeno. Ahora, ¿por qué se la representamos al átomo de nitrógeno? Pues lo insisto, por formalismo y como es el átomo central. Pero lo podemos demostrar simplemente de la manera como lo hicimos hace un momento. Una vez más, promediamos estos electrones, entonces suponemos que de cada par, uno es del nitrógeno y uno es del hidrógeno. Y entonces, como son 4 enlaces y hacemos el mismo tratamiento en cada uno de los 4 enlaces, el resultado es que al nitrógeno le estoy contando 4 electrones solamente. Y noten ustedes que supuestamente el nitrógeno debía tener 5 electrones, pero aquí en esta contabilidad artificiosa que estoy haciendo no le estoy contando sino 4. Entonces da la impresión, luce, parece que fuera el nitrógeno el que tuviera esa deficiencia electrónica, por lo tanto esa carga formal positiva, por formalismo se la escribimos al nitrógeno. De una manera muy similar al catión amonio, vamos a hacer la estructura del anión borhidruro. En el caso del anión borhidruro, volvemos otra vez a lo que decíamos del boro, número atómico 5, entonces su configuración 1s2, 2p2, 2px1, y son estos 3 electrones los que definen la química de ese elemento. Y en consecuencia, la molécula de borhidruro debería estar formada por 3 electrones del boro y cada uno de los hidrógenos aportando un electrón, entonces serían 4 electrones de los 4 hidrógenos. Eso nos daría una cuenta inicial total de 7 electrones, pero atención, ahora estamos hablando de un anión. Y si estamos hablando de un anión, estamos hablando de un exceso. En este caso, la molécula en su conjunto debe tener un electrón más que la cuenta inicial. Entonces, en total debe tener 8 electrones. 3 del boro, 4 de los hidrógenos y el electrón de exceso que tiene toda la molécula. En consecuencia, son 8 electrones. Y noten ustedes que para la molécula de borhidruro podemos hacer lo mismo, la misma distribución que hicimos para el caso del amonio, solo que en este caso la molécula en su conjunto tiene carga negativa. Y una vez más, si contamos los 4 pares, ahí está el octeto. Los elementos pequeños no admiten más de 8 electrones y ahí está el octeto completo. Por eso el boro aquí es tetravalente. Por formalismo, le vamos a colocar la carga negativa a alguien. Por formalismo, porque sigo insistiendo, sigo enfatizando que realmente las cargas en esta molécula y en cualquiera de estas otras moléculas está presente, es repartida en pequeñas fracciones sobre cada uno de los átomos. De tal manera que la suma de las fracciones de cargas negativas me debe dar neto la carga de menos 1. Pero por formalismo, vamos a ver a quién se la representamos. Entonces, una vez más, suponemos que estos enlaces han sido formados por un electrón de hidrógeno y uno de boro. 1 de hidrógeno, 1 de boro, 1 de hidrógeno, 1 de boro, 1 de hidrógeno, 1 de boro, y en total estamos contándole 4 electrones al boro. Entonces noten ustedes que aquí luce, hay la apariencia de que el boro no tuviera sino 4 electrones, de que el boro tuviera 4 electrones cuando realmente el boro debería tener 3 electrones. Entonces aquí hay la apariencia de que ese exceso, ese electrón extra, lo tiene es el boro. Realmente no es del boro, es de toda la molécula, pero por formalismo se supone que es el boro y en consecuencia esa carga negativa se la ponemos al boro.
Resumiendo lo que llevamos hasta el momento, tenemos boro como átomo central cuando es trivalente, cuando tiene covalencia 3, es molécula plana, número de coordinación 3 y no tiene carga. Cuando el boro es tetravalente, tiene carga formal negativa y es tetraédrica. En el caso del oxígeno, cuando es divalente, en el caso del agua, la molécula, el oxígeno es eléctricamente neutro y tiene dos pares de no enlace. Cuando el oxígeno es trivalente, ejemplo en la molécula de H3 o más, el oxígeno tiene carga positiva y un par de no enlace. En el caso del nitrógeno, cuando tiene covalencia 3, tiene un par de no enlace y tiene forma piramidal. Cuando el nitrógeno tiene carga positiva, es tetravalente, es tetraédrica, no tiene par de electrones de no enlace y en su lugar tiene carga positiva. El último ejemplo que quiero que discutamos es el ejemplo de las moléculas que tienen ligandos muy voluminosos y es el ejemplo que dimos del éter termotílico. Los éteres, para que nos vayamos familiarizando con los grupos, con las distintas familias de compuestos orgánicos, los éteres están caracterizados por un oxígeno coordinado a dos cadenas carbonadas. En este caso he escogido un éter en el que ambas cadenas carbonadas son demasiado voluminosas porque están formadas por 9 hidrógenos y 4 carbonos. Estamos hablando de 13 átomos conformando cada grupo. Por consiguiente, ahora los pares electrónicos de no enlace del oxígeno, y ya sabemos de dónde salen esos pares de no enlace del oxígeno, ya el volumen que ocupa en el espacio esos pares electrónicos es muy pequeño comparado con el volumen enorme de los grupos resultantes. Entonces ahora lo que tenemos es un átomo de oxígeno con unos ligandos enormes y unas nubes electrónicas muy pequeñitas comparadas con ellos, y en consecuencia el resultado es prácticamente una molécula lineal. Entonces hemos resumido en este ejercicio de clase la predicción de formas moleculares basados en número de coordinación y en pares electrónicos de no enlace en la teoría de la repulsión de pares de no enlace. A su vez, entonces, basándonos en las configuraciones electrónicas y las respectivas estructuras de Lewis.